Cuando tomamos una decisión, ¿realmente elegimos nosotros? ¿O la elección es solo una ilusión causada por la configuración de nuestro cerebro? ¿Podemos cambiar nuestro futuro o ya está determinado por las leyes físicas del cosmos? En base a lo que la ciencia sabe hoy, ¿podemos dar una respuesta? ¿Qué tan fiable es esa respuesta? ¿Hay posibilidad de que la ciencia se esté equivocando? Si no podemos decidir ni cambiar nada, ¿qué sería lo que nos hace humanos? Hoy, en Tertulia Ermitaña, les traemos un debate entre las dos posturas, determinista versus indeterminista, determinismo versus libre albedrío. Ya todo el mundo sabe, porque yo ya lo puse en las redes, que ya habíamos grabado este debate, pero por un error mío, muy tonto, que conecté unos auriculares y se estropeó la grabación, no salió el video, así que lo estamos volviendo a grabar ahora. La pregunta es, ¿yo podía evitar que eso pasara o ya estaba determinado que fuera así? Noah. Estaba totalmente determinado, no podías hacer nada al respecto, no puedes decidir. Por más que creas que decidís y por más que pienses, bueno, pero era muy poco probable, bueno, no importa, o sea, las probabilidades es análisis nuestro estadístico desde nuestras limitaciones de la cantidad de variables que podemos medir, pero no cambia el hecho de que a tu cerebro le iba a llegar la información que le iba a llegar y la salida estaba ya determinada por leyes físicas que vos no podés violar, entonces estaba destinado a que pasara. Por eso te pregunto a vos, para hacerme sentir bien, o no tan mal. No, te vas a sentir como te sientas, porque de hecho vas a seguir pensando que decidís como todos, porque Sí. el subconsciente tiene esa fuerte convicción, hasta biológica diría, de creer que decide, por más que lógicamente sepamos, o sea, podamos deducir que no está decidiendo en realidad. Bien, ¿por qué vos crees que científicamente lo más correcto es creer en el determinismo? A ver, desde la ciencia todo lo que se hace es buscar una fórmula. A ver, te estoy haciendo un resumen así como muy, muy bajado a tierra. Sí. Buscar una fórmula que me sirva a predecir el futuro. Y eso lo hacemos tratando de explicar el pasado. Desde lo que se sabe en la ciencia, o sea, cada vez que llegas a una fórmula, funciona siempre igual. Si no, no podrías llegar a una fórmula. Sí, por más que vos digas, no, bueno, pero hay fórmulas que se han refutado. Sí, se han refutado y se han reemplazado por otra fórmula que también es fija. Y voy a adelantarme a que se mencione la física cuántica. Las fórmulas de la física cuántica también son fijas. Y por más que vayan a mutar en algún momento, o usen estadística, son fijas, y la estadística es una limitación nuestra, no una característica de lo que analizamos. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de que siempre terminamos en leyes que son siempre las mismas, y sabiendo que desde lo que se sabe, desde lo que se ha estudiado, nuestro cerebro está formado por redes neuronales, y desde cómo se sabe que funcionan las neuronas a través de sinapsis, electricidad y química, también sigue esas reglas. Entonces el funcionamiento del cerebro está dado por una posición inicial, por así decirlo, un estímulo inicial, y de ahí se inicia un dominó que no puede controlar. Entonces, si vos te basás en lo que se sabe de la ciencia, llegás a eso. Ahora, para que, hablando desde la ciencia, eso no fuera cierto, tendrías que descubrir que el cerebro tiene algo que recibe información que no sabes de dónde y que no depende de la información que le está llegando al cerebro ni de sus propias redes neuronales. Y ahí, bueno, podríamos empezar a hablar de que, bueno, quizás tenemos una parte del cerebro que está decidiendo, porque se pasa por donde no le da el sol las leyes físicas, pero mientras tanto no. Lo que vos estás diciendo es que como estamos formados por átomos, y los átomos son físicos, estamos formados por partículas físicas, seguimos las mismas normas de la física del universo, ¿no? De la física, de la química. Entonces, basándonos en eso, nuestro cerebro funciona igual, y entonces tanto la voluntad de decisión como el libre albedrío no son más que una ilusión. ¿Es así? Exactamente. Muy bien. Blas, vos no estás de acuerdo, ¿verdad? No, en efecto no estoy para nada de acuerdo con
con esa posición de Noah, pero quería hacerle una pregunta. Noah, ¿vos te estás basando en el determinismo materialista y en la neurociencia, puede ser? No sé si ponerle esos títulos, pero sí. Es decir, no estoy acudiendo a espiritualidad, no estoy acudiendo a magia. No, espiritualidad no, ya ese es otro punto. Ya, bueno, quizás en otro tema lo podríamos tocar, pero yo más o menos estuve observando y más o menos supongo que en el determinismo que te está basando de las leyes físicas y el cerebro, tiene mucho que ver la ciencia que dice que estamos, por lo general, ya determinados, es la neurociencia y materialismo. Por eso quería preguntarte si te estás basando en esas dos cosas. No sé, la verdad que por etiqueta, ni idea. O sea, yo me baso en lo que describí. Si las etiquetas esas que estás usando tienen relación a lo que dije, entonces debe ser que sí. Sí, por eso veo que tienen un poco de relación en eso que decís. Bueno, de todas formas, bueno, vos crees en un determinismo fuerte, yo no lo creo para nada. O sea, porque, a ver, ¿de qué forma podemos, de quién depende hasta ahora más que nada para saber si realmente estamos determinados? Depende de nosotros mismos. Y hay métodos que se descubrió que hay mediciones que no se pueden hacer. Eso, si bien, como vos decís, afirmás, no refuta el determinismo de forma completa, no lo puede refutar, aún así podría plantear una duda, porque para refutarlo definitivamente se debería demostrar que ciertos acontecimientos se dan de forma aleatoria y no existe ninguna constante. O sea, podrías refutar que en base a ciertas leyes o ciertas fuerzas cierto acontecimiento no está determinado por esas leyes absolutas, pero eso no quiere decir que no pueda haber otra que sí está influyendo. O sea, habría que demostrar directamente que no hay nada que lo influye y que se da por azar y no por ninguna fuerza que lo influya. Pero bueno, como dije anteriormente, depende de nosotros. ¿Por qué crees vos eso? O sea, ¿por qué podríamos escaparnos a las leyes de la física? Mirá, yo estuve observando un poco y, a ver, nuestro conocimiento, tenemos límites en el conocimiento. O sea, yo lo que veo es que con el paso del tiempo vamos agregando cada vez más conocimiento. Constantemente en la ciencia se afirman cosas, después se contradicen, después dicen esto es así, después pasa el tiempo y dicen esto no es así. O sea, dar como algo totalmente verdadero lleva tiempo de debate. Esto sobre el determinismo no está 100% afirmado que es así. Es un debate que lleva siglos y siglos y todavía sigue abierto, no está cerrado. O sea, eso que plantea Noah en sí es una hipótesis, o sea, es una probabilidad de que pueda ser así, pero también podría no ser así. Hay experimentos que demuestran que no es así y que el universo tiende al caos. Y hace poco descubrí, no se me olvidó el nombre del científico, hay un científico que dice que las leyes universales que conocemos hoy por hoy podrían no ser reales y no existir, y que solamente se utilizan para hacer algún que otro cálculo matemático. Bien, le voy a dar ahora la palabra a Pepe. Le voy a contar a la gente que hace poco tuvimos un debate sobre anarquía y propiedad privada con Pepe en el canal de un estudiante patriota. Hicimos un debate en vivo con Pepe sobre eso, fue muy bueno, los que lo vieron les gustó, así que pueden ir a verlo ahí. Pepe, bienvenido y te voy a pedir que me des tu postura sobre el tema de determinismo. Pues yo estoy un poco a medias entre las dos posturas que han dicho. Yo no soy tan contundente como Noah, de afirmar con tanta contundencia que no existe libre albedrío, pero sí que es verdad que los indicios científicos parecen indicar de que vivimos en un mundo determinado ya, fuertemente determinado, en el sentido de que no tenemos realmente ningún grado de libertad. Pero claro, contestando un poco a Noah, en el ejemplo de la visualización del dominó, ¿no? De las piezas del dominó, si está todo determinado y todo funciona así como un dominó y simplemente estamos cayendo, somos fichas que estamos cayendo y cada una de nuestras acciones es una ficha que está empujando a la otra, así visualmente, llega un momento
que incluso bajo esa concepción hay algo que se escapa de este paradigma de tal como entendemos nosotros el mundo físico, de todas estas leyes de las que habla Noah. Porque siempre tiene que haber una primera ficha, que es ser empujada. Y esa primera ficha que es empujada, no hay una solución dentro de este paradigma de la física. Entonces, eso abre la puerta a que tal vez el libre albedrío exista desde un paradigma diferente que del mundo material que conocemos, o sea, del mundo espiritual. Para mí, el libre albedrío puede existir en el momento en que existe la espiritualidad, siendo la espiritualidad algo que se escapa a las leyes físicas y químicas que conocemos hoy en día. Y igualmente que esto, si lo analizamos en el dominó, o sea, nosotros conocemos cómo funciona el cerebro, pero no sabemos realmente exactamente el momento en que se toma la decisión. No sabemos exactamente cómo funciona eso. Entonces, siempre puede existir esa posibilidad de que haya algo fuera de este paradigma físico y químico que sea el que está tomando esa decisión. Un espíritu, un alma, algo así que sea lo que nos otorga el libre albedrío. Entonces, realmente sí que hay indicios en el mundo físico para decir que no, pero es que si existiera la espiritualidad que se escapa de este mundo físico, es normal que no encontremos esos indicios de esta espiritualidad. Porque me gusta ejemplificarlo con los videojuegos. Imaginaos que desarrollamos un videojuego de aquí a 100 años con una inteligencia artificial súper potente, de tal manera que los personajes del videojuego se crean que son gente que está viva. Que de hecho, según el paradigma que plantea Noah, serían gente viva, porque realmente serían gente como nosotros, gente que tiene cierta programación y que ha sido programada. Pero claro, esos personajes imaginaos que esos personajes que se creen que están vivos, realmente son controlados por jugadores. Ellos, cuando tomen las decisiones que toman, van a pensar que la han tomado ellos de un sistema de raciocinio igual que nosotros que va a autojustificar su acción. Pero realmente la acción la estamos tomando, o un ente de fuera la está tomando, que sería el equivalente al espíritu. Entonces, ese paradigma que planteo yo es algo posible, es algo que dentro de 100 años puede pasar. Entonces, y es algo científicamente aceptable, digamos. Y entonces, si eso es científicamente aceptable, también es científicamente aceptable de que puede existir un plano, un paradigma diferente al material, al físico-químico que conocemos, que realmente sea lo que nos da el libre albedrío a nosotros. Y bueno, básicamente esa es mi defensa y mi unión de lo físico con lo espiritual para defender el libre albedrío. Bien, o sea, sería un determinismo a nivel físico, pero el libre albedrío a otro nivel que podríamos llamarlo espiritual o... No es que sea el determinismo a nivel físico. Para mí, si existe la libertad, existe la libertad. Yo digo que las pruebas que tenemos hoy en día se basan en este mundo físico y por eso parece que no existe la libertad, pero no sabemos el origen realmente de la decisión. Tenemos indicios de pensar que es algo físico-químico porque es lo único que conocemos, pero realmente si nos centramos en lo físico-químico, si lo vemos todo como una partida de dominó y nos vamos hasta el inicio del universo, no hay ninguna explicación dentro de este paradigma que diga quién empuja esa primera ficha de dominó. Y ahí es donde se abre la puerta a la espiritualidad. Y eso, aplicándolo a cómo funciona nuestro cerebro, da la posibilidad de que haya algo que no entendemos en nuestro físico y química que sea la cosa que toma la decisión. Que no tiene por qué ser físico y químico, puede ser algo espiritual. No sé si me he explicado mejor así. Sí, se entendió. Noah, ¿querés contestar eso? A mí me interesó mucho la metáfora que hizo con un personaje de videojuego que cree que realmente existe y que toma las decisiones. Primero me gustaría contestarle a Blas. Sí, No sé si- adelante, sí. Primero, lo que dice Blas, esto de que vamos añadiendo conocimiento, de hecho dijo literalmente que todavía no podemos afirmar algo como que es 100% verdad absoluta. La ciencia no funciona así, o sea, la ciencia jamás te va a afirmar que algo es 100% verdad absoluta, al menos no hasta hoy. La ciencia constantemente plantea hipótesis, demostraciones que son totalmente falseables, o sea, siguen estando bajo lupa constantemente. Todo lo que hoy son teorías en la ciencia fueron hipótesis que se demostraron muy fuertemente, pero ni siquiera esas teorías y con todas sus demostraciones se afirman ser una verdad absoluta desde la ciencia. Entonces, que exista la posibilidad de que la ciencia hoy esté equivocada es una hipótesis, perfectamente, y no la vamos a negar. Perfectamente puede que podemos plantear la hipótesis de que decidimos, pero no está demostrado, que está en etapa de hipótesis. ¿Puede cambiar en el futuro con el conocimiento que adquiramos? Sí, perfectamente, pero a lo que se sabe hoy desde la ciencia, no. Y después dijo que todo tiende al caos. O sea, yo que primero voy a
voy a decir qué es lo que pienso y después querría preguntarle a qué se refiere con que todo tiende al caos, porque esa palabra caos en la ciencia, o tenés la teoría del caos, que no tiene relación con el determinismo, o la tendencia al desorden, que suele decirse con que todo tiende al caos. En la ciencia lo que en realidad pasa es que la materia trata de seguir, de encontrar un estado de mínima energía, y ese desorden, esa tendencia al desorden del que hablamos, es relativa a lo que nosotros consideramos que está ordenado o no. Entonces tampoco tiene relación con el determinismo en sí. Entonces, bueno, le dejo esa pregunta para Blas cuando le toque, con que a qué se refiere con que todo tiende al caos. Y le respondo a Pepe. Él hablaba de esto de que el dominó necesitaría, o sea, en esta analogía necesitaría como un movimiento inicial, una pieza inicial, y la teoría del Big Bang, desde la ciencia, es una teoría. Entonces, ese vendría siendo el movimiento inicial. Pero, supongamos que no nos basamos en esa teoría. Digamos que todavía ni sabemos qué es el Big Bang. Te basta con saber que ahora hay ciertas condiciones materiales y de energía que están afectando a tu cerebro y que al pasar el tiempo lo que va a pasar es que las leyes físicas las van a modificar. Esas leyes físicas siendo fijas, esa consecuencia no es aleatoria ni ajena a esas leyes. Entonces, para hablar de determinismo tampoco necesitamos irnos al inicio de los tiempos. Después, el tema de espiritualidad o esto de que podamos ser personajes de un videojuego, incluso como la película de Matrix, que bueno, viene siendo más o menos la misma analogía, pueden ser perfectamente hipótesis. Pepe decía que la espiritualidad es aceptable científicamente y no es cierto. O sea, más que como hipótesis no es aceptable, porque no se ha demostrado nada relacionado con la espiritualidad. O sea, desde la ciencia, tanto la espiritualidad como la idea de que somos un holograma o que podamos ser personajes de una Matrix o de un videojuego son hipótesis, pero no hay pruebas para demostrarlas, y de hecho hay muchas pruebas que, dependiendo de qué espiritualidad hablemos, como que no demuestran que sean falsas, pero da mucha lógica para, como en contra, digamos. O sea, que esa espiritualidad sea cierta tiraría abajo mucha lógica que tiene demasiada evidencia a favor. Y lo último, si vamos a debatir objetivamente, tenemos que basarnos en el método científico. Y la ciencia sí entiende cómo funcionan las redes neuronales hoy. Por más que pueda haber cosas que todavía no podamos describir a la perfección, como el efecto que tenga, no sé, la escala cuántica en la macroescala, ¿no? Pero sí sabemos cómo funcionan las neuronas. Y si sabemos cómo funcionan las neuronas, sabemos cómo funciona el cerebro. Ahora, que no podamos predecir nosotros perfectamente cómo está surgiendo este fenómeno emergente que somos nosotros como mente, de esas interacciones, habla más de nuestra incapacidad de tener todas esas variables y computarlas, a que no sepamos en realidad cómo está funcionando. De hecho, bueno, la inteligencia artificial está basada en esto, pero creo que sería tema para otro debate. Entonces, que obviamente puede haber cosas que vayamos a descubrir en el futuro, sí, porque de hecho la ciencia no habla de verdades absolutas, pero las hipótesis de lo que pueda llegar a haber o no refutan lo que sí está demostrado. Perfecto, que responda primero Blas y después Pepe. No, lo que le quería decir a Nova es con el tema de la ciencia. A ver, ahí justamente él está afirmando que lo de la ciencia puede ser verdad o puede estar equivocado, que es lo que simplemente digo yo. Lo que pasa es que yo planteé eso porque, bueno, noto como que él toma el tema del determinismo como una verdad, y en realidad eso todavía sigue en debate. O sea, mientras tanto sigue en debate, yo, de parte mía, no lo voy a tomar como una verdad. Y tengo motivos para pensar que no es una verdad. Después, ¿cuál era la segunda pregunta, no? Que no me quedó bien. Que todo tiende al caos, como si fuera una refutación al determinismo. Yo quiero saber a qué te referís con que todo tiende al caos. No, a ver, pará. Cuando digo que por lo general todo tiende al caos, tampoco quiero decir que lo esté refutando. De hecho, porque como te dije anteriormente, para mí, para poder refutar la teoría del determinismo, se tendría que demostrar que hay un azar o una voluntad, ¿no? Que no está influida por ninguna ley física, ninguna fuerza que
que conocemos o que podamos llegar a desconocer. ¿Se entiende ahí lo que digo, Noah? Sí, de hecho eso también lo afirmé en la primera parte que dije, así que sí, estoy de acuerdo. Bueno, no, y en cuanto con respecto a lo que por lo general yo veo que tiende a haber más caos es por el tema, tiene que ver con el tema del movimiento de la energía y la entropía. Por los estudios científicos que se comentan es que la entropía tiende a aumentar. Cuanto más entropía tiende a haber más desorden. Eso no quiere decir que se haya refutado el determinismo, claro, porque quedan dudas. Y bueno, y después está con el tema de la información, que según parte también de la ciencia, la información no es constante, sino que la velocidad en la cual viaja la información no es constante, sino que por inercia del sistema se puede perder o modificar. Hasta ahí. Muy bien. ¿Pepe? A ver, Noah primero ha comentado sobre la teoría del Big Bang o cualquier suposición de teoría del comienzo. Mi punto es, según el Big Bang, ¿por qué comienza la explosión? ¿Cómo se da la explosión? Es que en realidad, hablé del Big Bang porque mencionaste esto de necesitar conocer esa primera pieza que se va a mover, pero después dije que no es necesario hablar siquiera de esa primera pieza para hablar de determinismo. Sí, luego voy a la segunda parte, pero primero me gustaría, porque para mí es importante, porque si estamos hablando de que el determinismo se basa en que de una posición inicial 1 se va a pasar de manera como ficha de dominó hasta una posición determinada X, es importante conocer por qué de la 1 se pasa a la 2 y por qué la 1 existe. Porque si no puedes explicar eso bajo tu propio paradigma, significa que puede haber otras opciones que no están contempladas dentro de tu paradigma. ¿Entiendes esa...? Entiendo lo que vas, pero no estoy de acuerdo. O sea, yo observo que de 1 se pasa a 2, lo observo varias veces, intento llegar a una explicación para poder predecirlo, pero no necesito saber por qué existe 1. Sé que existe porque lo observo, nada más. Y para el determinismo no necesito ir más atrás que el 1. De hecho, no sabemos qué había antes del Big Bang. Y en términos de ciencia, así como la escala cuántica tiene comportamientos que son totalmente distintos a los de la escala macro, la escala, entre comillas, exterior al universo, perfectamente puede no cumplir con el principio de causalidad, cosa que sí pasa a la macroescala y que a la escala cuántica se ha visto que hay problemas ahí. Entonces, pero yo no le veo relación al determinismo en sí. Por eso... Pero si tú estás diciendo que no se tiene por qué cumplir el principio de casualidad, estás diciendo que no tiene por qué haber determinismo. No, fuera del universo. O sea, no tiene por qué haber un por qué se creó o por qué existe para saber que dentro del universo, que es lo que nosotros podemos observar, existe y que hay transiciones que podemos estudiar y podemos predecir y que dentro de la lógica que manejamos, si las podemos predecir, significa que hay una ley que es fija, porque si tirar un ejemplo, si vos soltaras una manzana y ahora cae y después exactamente bajo las mismas condiciones soltás la manzana y se queda en el mismo lugar y después soltás la manzana y se convierte en una banana, no podrías estudiar nada. Entonces eso significaría que no hay leyes fijas y ahí te creo que puedas decidir porque claramente, o sea, si estás vivo para observar eso, no podría ni explicarlo, pero el hecho de que puedas observar algo que se repita siempre igual te da la pauta de que hay una ley fija, universal, que está haciendo que eso siempre pase igual, sin necesidad de yo saber por qué existe eso. Más allá de que yo quiera saber, a mí me encantaría saber por qué existe la manzana, por qué existe esa ley, pero no es necesario. Pero aquí has hablado de una cosa que no he entendido muy bien, has hablado de fuera del universo. ¿Qué es fuera del universo para ti? A ver, dentro de lo que es la teoría del Big Bang, se supone que el universo se creó desde el Big Bang. Ahora, lo que hubo antes o fuera, porque en realidad no sabemos siquiera si el tiempo existía antes, o sea, no sabemos si podemos hablar de un antes del Big Bang, no sabemos si podemos hablar de un afuera del Big Bang, pero ese afuera es como un fuera de nuestra escala espacio-tiempo, que es lo que conocemos acá. No sabemos si antes o afuera de ese Big Bang existía el tiempo, existía el espacio, si había un antes o si había un afuera. Entonces, si no sabemos siquiera si existía, tampoco podemos afirmar que
exista la causalidad, como Pero, si podemos ajá. dentro del universo que observamos. Sí, pero si no existía, ¿cómo de la nada sale algo? No sé, no sabemos si existía el antes o el afuera. Mi punto es que el paradigma que tú planteas no se sostiene bajo sus propias reglas, en el sentido de que no puede explicar sus comienzos, no puede explicar el inicio. Entonces, esto, lo que tú dices fuera del universo, pues yo lo puedo llamar espiritualidad. Llámalo como quieras, pero Bueno, es una algo que no hipótesis. tiene, es algo que no tiene, sí, es una hipótesis, claro, Sí, sí. todo estamos hablando de hipótesis, no hay, de libre albedrío no hay nada 100% demostrado. Entonces, partiendo de ese punto de partida, de lo que queda fuera del universo, y que eso fuera del universo, de alguna manera, para comenzar, el dominó ha tenido que interactuar con este dentro del universo, porque si no, no hay manera de que de la nada empiece a moverse algo sin una interacción externa, según las propias reglas que se plantean. Entonces, eso da lugar a una conexión entre lo de fuera de ese universo con el universo. Que no digo que tenga por qué ser así, pero abre esa puerta. Abre esa puerta bajo una forma de pensar racional, no es decir que esto es magia. Es algo que, como el propio paradigma no puede decir cómo funciona, pues puede ser por esto, puede ser por lo otro, y es algo que no sabemos. Y a nivel, luego tú comentabas que el origen es indiferente porque se puede ver eso, que hay cosas que más adelante de la cadena del Big Bang que nos afectan, ¿no? Y que por eso no hace falta ir hasta el origen para poder afirmar eso. Esto no estoy tampoco de acuerdo, porque a no ser que me digas que sabemos exactamente el momento y el proceso en el que se genera la decisión, que creo que no lo sabemos a día de hoy, entonces queda abierto que esa decisión realmente sea fruto de una conexión con ese fuera del universo, que digamos, si no quieres llamarlo espiritualidad. Porque yo te planteo esto, el paradigma del videojuego. Si vemos una realidad que es una realidad, una simulación, digamos, o algo similar, un videojuego, y tenemos las herramientas que existen dentro del videojuego. Nunca podíamos, a no ser que nuestros creadores nos dieran X herramientas para llegar a conocerlos, nunca podríamos llegar a conocer realmente el universo de fuera, digamos. Eso no significa que el universo de fuera no existe. Eso significa que tenemos unas herramientas limitadas al paradigma en el que vivimos, físico-químico, tal y cual, que en el caso del videojuego pues es una programación hecha. Y esos personajes podrían pensar exactamente y podrían tener este mismo debate que estamos teniendo. Y todo eso no, sí que es una hipótesis, pero entra dentro de una hipótesis científica posible, porque es que es posible hacer un videojuego con estas características. Ahora mismo no, pero va a ser posible hacer un videojuego con estas características de aquí a 100 años, partiendo del punto de partida de que somos solo física y química, no hay espiritualidad. Si existe la espiritualidad, tal vez no seamos capaces de replicar al ser humano o cómo funciona el ser humano, pero si no existe la espiritualidad y seguimos desarrollándonos, va a llegar un momento en que vamos a poder replicar la conciencia del ser humano en un videojuego. Y entonces, si somos capaces de hacer eso, basándonos en nuestras propias reglas, en las propias reglas de este mundo, porque no existe la espiritualidad, ¿por qué no podemos asumir que nosotros ahora mismo somos fruto de eso y que realmente puede existir el libre albedrío? Porque no somos... hay un espíritu que es el que está tomando la decisión, que somos nosotros y no lo sabemos, es nuestra esencia. Igual, incluso, esto abre la posibilidad de que nosotros tenemos una visión muy limitada de lo que es el ser humano, tenemos nuestra experiencia de lo que es ser un ser humano, que se basa eso en unos pocos años de vida que tenemos comparado con la inmensidad del universo. Pero imagínate que somos un ser mucho más evolucionado, que realmente estamos viviendo una simulación donde cada uno de nosotros es el mismo ser, que de alguna manera adquiere conciencias diferentes y que interactúan entre ellas, olvidando que son ellos mismos el todo. Y realmente esa es la base de muchas religiones, de pensar de que todos somos todos y que por eso tenemos que ser buenos unos con otros, porque realmente al interactuar es que estamos interactuando con nosotros mismos. Y todo eso entra dentro de las posibilidades de algo que igual dentro de 500 años podemos desarrollar. Entonces, ahí es donde, no sé si es que no me explico bien, porque no entiendo por qué eso no puede ser yo sé que es una hipótesis, no es una realidad, pero es algo plausible desde dentro de
de cómo funciona la tecnología, de cómo funciona la física, la química y todo eso. Ya, si quieres responder a eso. A ver, vuelvo a lo mismo. Como hipótesis totalmente válido. Pero, y repito, la hipótesis no va a refutar algo que se puede afirmar con apoyo científico muy fuerte. Pero ahora, vamos al ejemplo del videojuego. Supongamos que la hipótesis de que hay un creador de un videojuego que crea este universo, ¿cierto? Seguimos en las mismas, porque vos cuando haces un juego le pones leyes fijas, porque si no, no tiene sentido. Pero supongamos que hay una decisión en el inicio, porque en realidad yo no estoy negando que haya un antes o que haya un afuera, sino que estoy diciendo que no sabemos si siquiera hay un antes o un afuera. Eso no significa que lo esté negando, no sabemos qué hay antes, qué hay afuera, y siquiera si hay un antes o un afuera. Ahora, supongamos que hay un antes y un afuera, que es este programador de videojuegos, y que tiene una voluntad, y que a través de esa voluntad programa estas leyes que son una decisión inicial. A ver, en este caso la decisión es inicial, y siendo las leyes fijas, como lo sabemos desde la ciencia, porque si desde la ciencia hubiera un agujero a decir, hay leyes que no son fijas, que hay cosas que están pasando que no tienen ningún sentido y que cada vez que las probás cambian, y chau, decís, o sea, como lo que dije de la manzana. Esta manzana cae, flota, se transforma en una banana, desaparece, se agranda, se achica, y aún así puedo llegar a decir, bueno, quizás me falta información, pero desde el historial que tenemos de la ciencia, lo más probable es que me falte información. Ahora, este programador puede haberme tirado una decisión inicial, pero por cómo funciona el universo, desde lo que sabemos desde adentro, porque en este ejemplo que te estoy dando, nosotros somos el personaje del juego, no somos el creador, entonces lo único que sabemos es lo que nosotros podemos estudiar desde adentro del videojuego. Lo único que sabemos es que esa decisión inicial puede haber planteado una posición inicial de los bits del universo, las leyes con las que se van a mover, y a partir de ahí inició ese dominó. Y no tenemos pruebas de que ese jugador externo al universo nos esté mandando una información que sea capaz de violar estas leyes del mismo juego para decir que estamos decidiendo. Si yo me pongo a jugar un videojuego, imaginamos que estamos 500 años en el futuro, y estoy jugando a un videojuego sobre la vida de fulanito, y yo estoy manejando a fulanito, y fulanito está programado de tal manera de que él piense que las decisiones las está tomando él, pero realmente quien está tomando las decisiones soy yo. Fulanito no va a tener las herramientas para saber que soy yo el que está tomando las decisiones, y él va a creer en un determinismo programado, porque si él investiga dentro de su mundo va a llegar a las mismas conclusiones que tú estás llegando, pero eso no imposibilita que exista yo. Bueno, eso ese está bien. el planteamiento. Y, Sí. Mi pregunta es, hablas de la decisión. Por ejemplo, ahora que vas a hablar, ¿en qué momento se ha tomado esa decisión de que vas a hablar? Dime el momento exacto en el que se ha tomado. Y no se sabe, o sea, hay primero que el tiempo se puede dividir demasiado, o sea, hay supuestamente un tiempo mínimo, pero a ver, hay información llegándome al cerebro, y no tan solo llegando, sino de memorias y de redes neuronales que están funcionando, que en algún momento de todo ese circuito desemboca en que yo voy a tomar la palabra. Porque es fijo, porque no hay... A ver, esta hipótesis de que nosotros podemos estar como programados a creer en el determinismo, y eso es falso, porque en realidad no creemos en el determinismo. Creemos que decidimos, pero estudiamos objetivamente y llegamos al determinismo. Pero suponiendo que esto también está programado, sería una hipótesis totalmente anticientífica, porque no es probada, no la podemos probar. Es como que estamos afirmando que todo lo que podemos probar es mentira. Entonces ya quedaría totalmente fuera de debate, sería como una hipótesis que ni siquiera se podría analizar científicamente. No entiendo por qué, es que no he entendido ese razonamiento muy bien de por qué dices que no se puede... Porque me estás diciendo que porque la hipótesis no se puede probar es anticientífica. Claro, o sea, estamos basándonos en que en este juego nos están llegando decisiones desde afuera de este jugador, ¿sí? Pero que el programa está hecho para que nosotros, desde lo que podamos medir, no sepamos que nos están llegando desde afuera, sino que llegamos al determinismo.
Vale, entonces, si por ejemplo en el futuro programamos un videojuego que es así, no será magia, no será ciencia. ¿Por qué? Porque dices que es algo científico el pensar que eso es posible. Pero No. O sea, yo creo que científicamente es algo posible de realizar. Y si es algo posible de realizar, es algo que puede ser verdad. No va en A contra de ver. la ciencia. Vos podés programar este juego, ¿sí? Y podés decidir por el personaje, y este programa va a tener estas leyes físicas fijas, pero también va a tener estas leyes que vos podés violar con tus decisiones, pero que el programa mismo protege y hace que el personaje de adentro científicamente no pueda llegar a descubrirla, porque eso es lo que me estás planteando. No, lo que planteo es que esa puede ser nuestra realidad. Es decir, yo no, si esa realidad es así, simplemente no es que le mientas al personaje o que cambies nada, es que simplemente ese personaje no tiene las herramientas para llegar a las conclusiones. Igual que ahora mismo tú no eres capaz, te preguntan en qué momento se toma una decisión, no es capaz de decírmelo. Eso no significa que el sistema te esté engañando, simplemente que igual no tenemos las herramientas Pero ahí estamos, para llegar a ese momento. Estamos confundiendo determinismo como que está predeterminado, o sea, que está determinado por leyes fijas y que por lo tanto ya está determinado, con el determinismo de que nosotros podamos predecirlo. No, yo no hablo de predicción. Si existe el determinismo, me tienes que decir, bueno, si existe. Si lo supiéramos con certeza, me podrías decir el momento exacto en el que se toma, el funcionamiento exacto de cómo se toma una decisión y de por qué se toma esa decisión, y podríamos ir un paso más para atrás y ir viendo la cadena de acontecimientos. No, por eso te digo que lo estás confundiendo. O sea, que esté determinado no significa que yo lo pueda determinar. O sea, no tengo por qué yo saber cuándo empezó esa decisión e ir para atrás perfectamente y decirte cómo se tomó. Pero me refiero a que tendrías que poder saber exactamente cómo funciona. ¿No? ¿Por qué? Porque si no sabes cómo funciona, no puedes asegurar que algo es así. A ver, dentro de lo que sabemos cómo funciona una neurona. A ver, una neurona transmite, se comunica con otras neuronas químicamente y eléctricamente, y es lo que sabemos. Y le van a llegar impulsos eléctricos y químicos. A ver, la electricidad y la química es totalmente determinada por fórmulas que se han estudiado durante años y que no han cambiado en este último tiempo, o sea que ya son teorías muy fuertes. No estoy afirmando que sean absolutas, pero son teorías con evidencia muy fuerte. Entonces, decir que ahí está pasando algo que no sabemos qué es, pero que puede estar violando esas leyes para no es violar esas leyes, es que no tiene por qué violar esas leyes, es que simplemente que no sean consecuencia esas leyes. No tiene por qué violar nada, porque es que como no sabemos exactamente, es que el cerebro es algo súper complejo y que todavía hay un montón de cosas que no sabemos de él. Entonces, como no sabemos, hay muchas hipótesis que quedan abiertas. Y porque haya un funcionamiento, porque tú veas, porque tú veas un dominó caer, no te da no te da esto la garantía de que todas las piezas del dominó, que de aquí al inicio todo sea igual. Puede perfectamente que en medio de un medio determinado que no hemos investigado todavía, hay algo que no sea una pieza de dominó. Bueno, pero son hipótesis. Claro, o sea, yo no estoy negando que eso sea posible. Yo me estoy basando totalmente en lo que se sabe científicamente. Y de hecho acá voy a vincular justo con una respuesta que tenía para Blas de lo primero que dijo, que él dijo que yo como que tomo el tema del determinismo como una verdad. Y no, o sea, mi afirmación es literalmente que desde lo que se sabe científicamente, el determinismo está fuertemente apoyado. Pero no estoy diciendo que sea una verdad absoluta, y no estoy diciendo que todas las hipótesis sean falsas, simplemente son hipótesis. Pues en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, hay que discutir un poco, ¿no? No, obviamente, o sea, hay como hipótesis, hay infinitas posibilidades, pero como te digo, que no sepamos, que haya cosas que todavía no sepamos de cómo funciona el cerebro, porque en realidad es extremadamente complejo. Y hoy usamos inteligencia artificial donde las redes neuronales evolucionan por sí mismas y tampoco podemos explicar cómo funcionan, siendo que nosotros las programamos y las estamos usando. Indica que tampoco es necesario saber cómo funciona el fenómeno emergente cuando sabes que sus bases lo están liderando. O sea, si vos sabes que las leyes básicas de ahí son eléctricas y químicas, por más que después, más arriba, vayas a tener un comportamiento súper complejo de redes neuronales que hacen X cosas y se comunican de X manera, las bases de ese funcionamiento siguen siendo esas fijas. Entonces, como que ese fenómeno emergente no puede violar sus bases.
Pero, por ejemplo, mira, olvidando el tema del videojuego, imagínate que no es un videojuego, sino que es un robot. Y el robot está controlando por un mando a distancia y al robot le pones una inteligencia artificial para que tenga conciencia y para que piense que las acciones son suyas y que de hecho actúa automáticamente en un montón de situaciones cuando el controlador del robot no esté al mando. Entonces, porque yo creo que muchas veces actuamos en modo automático y ni somos conscientes de ellos a veces. Entonces, partiendo de esa premisa, ese robot con su autoconciencia, cuando investigue, va a ver que sí, que dentro de su cerebro va a investigar en cerebros de otros robots y va a ver que hay neuronas, hay física y química y no va a detectar, no tiene la capacidad de detectar ese mando a distancia que le está controlando a él. Entonces, ese sería el paradigma que presento. Sí, es posible, es una hipótesis posible, pero bueno, para salir de hipótesis, el robot debería poder llegar a encontrar ese vínculo que hay con el mando, porque si no pudiera, o sea, si estuviera prohibido por ley universal que podamos llegar a eso, es anticientífico, porque literalmente estamos diciendo que no lo podés probar. La cosa es que, por ejemplo, ahí entra el tema de la espiritualidad, de la meditación y este tipo de cosas, que lo más que claro, esto ya es cuestión de fe, que lo que te hace muchas veces es la meditación es darte cuenta de que tú no eres ni la persona, ni el cuerpo, ni la mente, ni siquiera la mente, y observarte a ti desde fuera. Entonces ahí ya entraría igual la conexión, lo más que claro, es algo que no entendemos todavía. Quería contestarle una última cosita a Blas, o sea, él habló de la entropía. En realidad yo cuando hablaba de esto de que se buscan estados de mínima energía, eso es la entropía. Y de hecho, se han observado sistemas que al aumentar la entropía, aumenta el orden. Entonces, científicamente hablar de caos con entropía es falso. O sea, hay como una casualidad ahí muy general, pero no es total y tampoco relevante para determinar que entropía igual a desorden. No, eso que me parece que ahí estás confundiendo algo. Decir que hay una confusión con el tema de la entropía, porque yo estuve observando y hay una parte que en un momento pensaba que sí también tiende al orden, pero hay una entropía que se relaciona más con la ley de la termodinámica, que por ejemplo, vos tenés un calor concentrado en una superficie, levantás una tapa y tiende a expandirse e ir de un cuerpo más cálido a un cuerpo más frío. Por lo general eso tiende a ser un poco más ordenado. El tema de la entropía que tiende a más desorden es la entropía de la información, que es la que mide la incertidumbre, o algunos le llaman shonen. Si querés explayar un poco más sobre eso, interesante. Por eso te digo, ojo con eso, lo de la entropía, porque mirá que yo ahí en un momento flasheé. Yo en un momento estuve observando el tema de la entropía, yo estuve observando videos, hay videos que, si vos te fijás, lo buscas así simplemente por YouTube, hay videos donde te van a decir que entropía tiende a orden y hay otros que te dicen todo lo contrario, que tiende a más desorden. Depende de qué punto de vista lo veas. Si lo ves, creo que desde el punto de vista de la termodinámica, sí, es como ahí vos afirmás. Pero si vos googleás entropía de la información, es al contrario. Y cuando dije que, bueno, vos estabas afirmando una verdad, bueno, que en un momento cuando vos le respondiste a Maxi la pregunta, yo entendí como que estabas afirmando de que el determinismo es una verdad, pero bueno, ahora que dijiste que no lo estás afirmando, que bueno, es una teoría científica, que son hipótesis, bueno, no, ahora no me queda claro, ¿no? Pasa que en ese momento yo te entendí de otra forma. Ahí vino la confusión. Está bien. Sí, igual lo afirmo como afirmo que las ballenas no pueden volar. O sea, bueno, no hay experimentos que hagan que lleven ballenas al cielo, pero... No, bueno, tampoco digamos, en ese sentido, bueno, tengamos un poco, hay que también ser un poco objetivo, porque yo también en ese caso podría decir que puedo volar como Superman y no nada que ver. ¿Entendés? O sea, sabemos claramente que las ballenas no pueden volar, pero cosas tan complejas como esta, bueno, ya ahí requiere mucho tiempo de estudio, análisis y ver para dónde apunta la ciencia, ¿viste? ¿Cómo sabes que no pueden volar las ballenas? Y que lo vemos claramente, no, las ballenas, o sea, ¿pueden saltar por ahí por arriba del agua? Sí,
pero las ballenas por lo general nadan bajo el agua. Está bien, Si pero vos la sacás del agua, bueno, no creo que viva. O sea, salvo que el día de mañana evolucione o le pongamos unos cohetes propulsores y pueda volar. bueno, está bien, pero todas esas cosas que sabemos de las ballenas, observadas científicamente, también podrían estar equivocadas, igual que las bases en las que me apoyo para hablar del determinismo, por eso te digo. Por eso Sí, digo bueno. que esa es la verdad de la que hablo, entre comillas, o sea, la verdad científica que está siempre bajo lupa. Sí, bueno, esa es la verdad que vemos. En cuanto al determinismo, pero ahí ya es más complejo, pues, ahí ya es más complejo. A ver, te voy a dar una explicación de determinismo sobre lo que se dice determinismo materialista y con respecto a la neurociencia, a ver si es como... A ver, determinismo materialista lo que establece en las bases científicas es que todo movimiento de partículas está dado más que nada por un tipo de reacciones químicas. Hasta ahí voy bien, según vos, ¿no? Sí. Como nosotros en sí somos materia también, ¿no? Por lo tanto, todo ese movimiento, en base a esas reacciones químicas y en base a las leyes universales absolutas, físicas, una de ellas la ley de la gravedad, influye en nosotros. Supuestamente influye en las sinapsis de nuestras neuronas, son como unas descargas eléctricas, ¿no? Por lo tanto, en base a eso, no tenemos libre albedrío. ¿Hasta ahí? Sí. Justamente hay estudios científicos que son hipótesis, no es afirmación para no generar confusión. Según hipótesis científicas, nosotros no nos regimos por esas leyes universales absolutas, sino nos regimos bajo leyes probabilísticas y por ende podría existir la posibilidad de que tengamos la posibilidad de tener la voluntad de elegir. Hasta ahí. Eso es una hipótesis bastante mal apoyada, porque de hecho, como funcionan las neuronas y todos los elementos que conforman nuestro cerebro siguen esas leyes físicas fijas. O sea, no sé de dónde afirman que son probabilísticas. ¿Cuáles son esas leyes probabilísticas? Por donde afirman eso, se basan en la entropía de la información, que como te dije anteriormente, se hicieron experimentos donde la información no viaja de forma constante, ¿no? O sea, por inercia del sistema se puede perder, al mismo tiempo que se pierde, se puede modificar y cambiar. Por lo tanto, que vos tengas unas leyes universales que te determinen el movimiento de cierto sistema en cierto momento, no te va a decir que en otro momento se comporte de esa misma forma. Podría comportarse de una forma distinta. En eso es lo que se basa. Voy a leer de hecho, se hicieron experimentos de eso. Sí, voy a leer más sobre eso de entropía de la información, pero ahora a priori, antes de leerlo, el tema de la información es algo que tratamos ya desde una escala mayor mentalmente. Y esa, a ver, ¿cómo explicarlo? Estamos tratando el tema de la información desde una escala que se rige sobre esas leyes físicas fijas. Entonces, hablar de que esas leyes físicas fijas se violan por un tema de información es contradictorio. Pero bueno, voy a leer sobre el tema para tener una explicación mejor después. No, justamente. Yo tampoco, para serte sincero, tampoco tengo una muy buena explicación. Lo estuve leyendo, es muy denso y darte una muy buena explicación me requiere más tiempo de análisis. Pero trato de dártelo de una forma más simplista y más suprimida, porque si te lo explico todo detalladamente, y creo que no se va a entender nada, para serte sincero. O sea, me es difícil explicarlo de una forma sencilla, pero lo estuve leyendo y eso es uno de los principales motivos por los cuales yo no creo en él. Creo sí que puede haber un determinismo, pero un determinismo, digamos, débil. O sea, siempre que vos tomás una acción,
o una decisión, ya sea que sea libre o no libre, como dicen algunos científicos, siempre se genera una serie de consecuencias. Eso yo ahí no lo discuto para nada. Eso yo ahí no lo voy a discutir, eso para mí eso es indiscutible. Ahora, de ahí de que si las decisiones que tomamos son libres o no, bueno, ya ahí eso para mí es altamente discutible, yo no creo que sea así, pero bueno, en base a eso que, como te dije, estuve observando y estuve leyendo, pero como te vuelvo a repetir, es algo muy denso y muy difícil de explicar, sobre todo para mí. Yo trato de explicarlo de una forma bien suprimida y bien simplista. He visto también experimentos, uno de ellos de John Bell, lo estuve viendo, observando cómo se hace y no le entendí nada. O sea, lo que te puedo decir es que vos, de forma más simplista, vos podés ver un objeto a poca distancia que es de color amarillo. Ahora, si vos ves ese objeto un poco a mayor distancia, podrías verlo de otro color. Eso te dice que la información no va de forma constante, o se puede perder o se puede... Eso explica por la modificación de la información. O sea, te lo explico ahí de forma más simple. Pero bueno, tendría que explicarlo más detalladamente. Pero es muy largo, o sea, me cuesta mucho explicarlo eso. Bien, yo creo que quedaron claras las posturas de cada uno. Es un buen debate, la verdad que da para investigar más. Yo la verdad sé muy poco sobre determinismo físico. También hay que aclarar que no es lo mismo de determinismo social, que es otra cosa distinta, que podríamos hacer tal vez en un futuro un debate sobre determinismo social y si está relacionado con el determinismo físico o no, pero en principio digamos que son cosas distintas. Así, Sí, con respecto a determinismo social, eso yo también lo estuve observando. Eso para mí es un poquito más simple de explicar. Un ejemplo de determinismo social que yo estuve observando, ¿viste cuando hay personas que cometen crímenes, que son asesinos? sí, Yo estuve viendo una explicación de una persona que tiene con ideas deterministas, que dice que una persona no elige ser asesina, sino que se hace asesina, o sea, se forma, se hace asesino dependiendo del contexto social en el cual se encuentre. O sea, si una persona se encuentra en un contexto violento, va a ser asesino, y si una persona se encuentra en un contexto adecuado, cómodo, una buena vida, va a ser una persona normal y honesta. Para mí eso no determina nada, porque yo ahí veo otra probabilidad más, que es que si una persona se cría en un contexto adecuado, cómodo, lo más probable es que salga una persona buena, pero te puede salir torcido igual. Y si una persona se cría en un contexto violento, y lo más probable es que te salga una persona violenta, pero puede que no. Hay casos comprobables de eso. sí, ahí va. Eso es el determinismo social. ¿Hay algo más que quieras decir para cerrar, Blas? No, creo que hasta ahí, eso es todo Impecable. por ahora. Noah, cierre. Sí, la verdad que concuerdo en dos cosas con Blas. Primero, que yo también creo que el determinismo no es verdad, y porque desde el subconsciente todos creemos que decidimos, pero desde la conciencia es otra cosa. Y también coincido en que hay explicaciones que son como muy complejas, que quizás se pueden bajar más a tierra, pero bueno, eso puede llevar un poco más de tiempo, o sea, se harían un poco más largas, hacerlo como un cuentito. Pero bueno, si les interesa lo podemos hacer en algún otro momento ya como más técnico, pero bajado a tierra. Yo lo cerraría ahí, es un tema que se puede profundizar sin necesidad de hablar en chino básico. Impecable. Pepe, lo que quieras decir de cierre. Pues básicamente yo estoy bastante de acuerdo con cómo explica Noah las cosas. Creo que a día de hoy los indicios que tiene la ciencia es que sí hay determinismo, no hay libre albedrío. No concuerdo con Noah en el sentido de que él dice que la hipótesis que yo planteo es anticientífica, porque yo creo que es científica porque se puede observar, aunque no se observe sobre nosotros, se puede observar si nosotros desarrollamos un entorno similar con las características, y de hecho se podría llegar a observar que nosotros desarrollamos una simulación donde están estas características que yo propongo, y dentro de esa simulación ellos mismos desarrollan otra simulación que también se dan estas características que yo propongo, y a su vez así hasta el infinito. Esa situación el infinito no se podría dar, obviamente, pero sí que se podría dar, sería observable y sería una explicación racional, y por lo tanto es observable, y es algo que se puede observar y se puede razonar, y por lo tanto es científico.
Entonces yo dejo esa puerta abierta, que sí que es una hipótesis, no es ni siquiera una teoría, es una posible hipótesis. Y nada, pues una hipótesis a la que a mí me gusta agarrarme, obviamente, porque me gusta mucho la idea de pensar que somos libres. Pero, claro, tal vez estoy programado para pensar y sentir así. Así que, pero bueno, ahí lo dejo. Muy bien. Blas, está con la mano levantada, si es cortito. Sí, no, quería decir algo más que se me estaba olvidando con respecto a la neurociencia, ¿no? Porque muchos científicos dicen que nuestro cerebro toma decisiones por nosotros, ¿no? Y por lo tanto no somos libres. Pero hay otra parte científica que dice que somos autoconscientes, o sea que supuestamente nuestro cerebro podría decirnos qué decisión tomar, pero como tenemos supuestamente una autoconciencia, esa decisión podríamos rechazarla o modificarla. A tener en cuenta y analizar también, ¿no? Porque tampoco puedo afirmar que sea así. Es una posibilidad. Muy bien. Gracias a los tres. ¿Verdad? Hasta luego. Gracias, muchachos. Muchas gracias a todos y perdón de nuevo por haberos hecho esperar. No pasa nada. Por nada. No pasa nada. Chau, chau. Venga, un abrazo. Chao. Hasta luego.